porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios que es viva y eficaz, es decir, es útil, es eficiente y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando se refiere al corazón no está hablando de la bomba de sangre, ¿no? Está refiriendo de la mente, porque de la mente del hombre, de la mente del individuo, es que salen los pensamientos. Es decir, nosotros no pensamos con la bomba de sangre, pensamos con el cerebro, con la mente. Y esta mente debe estar repleta de doctrina bíblica, repleta de la palabra de Dios, a fin de que podamos aplicarlo en el momento de la necesidad. Es decir, percepción, inculcación, aplicación de la palabra de Dios. De eso se trata, de vivir la vida espiritual. Pero para esto tenemos que estar llenos de doctrina, llenos de alimento espiritual y sobre todo estar en la llenura del Espíritu Santo. Y esta mecánica, así como ser salvo, nacer de nuevo, no depende de nuestros atributos, de nuestras capacidades, no depende en ningún momento de nuestras habilidades. También la espiritualidad no depende de que podamos hacer nosotros, sino de que tanto estemos concentrados en la palabra de Dios. La espiritualidad no se siente, no es una emoción. Las emociones son perfectamente válidas siempre y cuando estén sometidas al pensamiento, a la doctrina residente en nuestra alma. Es por esta razón que las emociones están para que nosotros podamos responder a la información. Por eso que tenemos que estar repletos de doctrina bíblica, a fin de que en el momento que sea necesario aplicarla, podamos aplicarla. Y luego, para eso es importante que estemos blancos como la nieve, como ese instante en el que creemos en Cristo. Y es por eso que es importante citar nuestros pecados cada vez que tengamos una oportunidad. Y pecado es actuar independientemente de Dios. Es decir, miedo, ansiedad, angustia, preocupación, porque las adversidades son inevitables, pero el estrés es opcional. Así que tenemos que, para ponernos blancos como la nieve, citar nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9. Sí, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. Depende de nosotros, de nuestra libre voluntad, citar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Es decir, aquellos pecados conocidos o desconocidos. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu maravilloso e increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer estas palabras claras a fin de que podamos metabolizarlas y aplicarlas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuando con la clase de el Espíritu Santo versus la naturaleza de pecado, vamos ahora con el tema de crecimiento y madurez. Ahora, hay que entender lo que es la palabra madurez. Cuando a un niño le preguntas quién rompió eso, el niño por lo general apunta al gato, apunta al perro, a su hermanito menor, a quien sea, culpa a quien sea menos él mismo. Por esa razón, madurez es asumir la responsabilidad de sus actos. He escuchado muchísimas veces cuando alguien dice, es que se le metió el diablo, Satanás lo hizo hacer tal cosa. No. Eso es una falta de madurez. El cristiano debe ser suficientemente responsable de sus actos y reconocer cuáles son sus falencias, reconocer cuáles son sus pecados. Y esa es la razón por la que va adquiriendo madurez y tiene una relación armoniosa con Dios. Porque a través de la llenura del Espíritu Santo es que puede tener una relación armoniosa con Dios. Pero para eso tiene que reconocer, fallé en este aspecto, fallé en esto otro. Y de esa forma está blanco como la nieve, está en comunión con Dios. Entonces la madurez es esto, asumir la responsabilidad por tus actos, asumir lo que tú hiciste, reconocerlo. Entonces la espiritualidad y la carnalidad son absolutos. Es decir, no puede decirse me siento espiritual o me siento un poco espiritual o estoy medio espiritual
o eres espiritual o eres carnal. Pero la carnalidad no puede convivir con la espiritualidad, no simultáneamente, aunque hay cristianos que andan rebotando constantemente entre la carnalidad y la espiritualidad. Y cuando uno está bebecito espiritual, usualmente se encuentra en ese constante rebote. A partir de ese momento comienza a ver un poco, en la medida que se va estudiando y aprendiendo la palabra de Dios, se va asimilando, hay espacios más extensos de tiempo en los que se está más espiritual, hasta que llega un punto en el que ya se mantiene más tiempo dentro de la espiritualidad. Aunque evidentemente vamos a estar cayendo, porque hay un montón de oportunidades para pecar diariamente. Entonces, es allí donde tenemos que estar atentos a la aplicación de doctrina en cada circunstancia que se nos presente. Entonces, la espiritualidad y la carnalidad son absolutos. Nos lo dice en 1 Juan 1:6 a 7, 2:10, 11, 10, 11, 3 del 4 al 9. Es un momento donde tú serás al 100% lleno del Espíritu Santo o 100% controlado por la naturaleza de pecado. Tú no puedes ser parcialmente espiritual o parcialmente carnal, ni tampoco puedes ser espiritual y carnal al mismo tiempo. Tú puedes, sin embargo, cambiar rápidamente de uno al otro. Este es un concepto básico del cristianismo experiencial. Nosotros tenemos que tratar de vivir experiencialmente, es decir, la mayor parte del tiempo en la experiencia controlada por el Espíritu Santo. Es por eso que dice, caminen en el Espíritu. El caminar es un constante balance y desbalance, donde perdemos el equilibrio y volvemos a estar en un estatus de estabilidad. Por eso es que la vida espiritual es un constante balance y desbalance, salir y entrar en comunión, pero podemos tratar de estar la mayor parte del tiempo controlados por el Espíritu. Estar firmes, párense firmes con la libertad con la que Cristo los hizo libres. ¿Y libres de qué? Libres de angustia, de miedo, de preocupaciones, de estrés, de ansiedad. Que si los otros pecados, que si fornicación, y adulterio, y mentira, y robo, esos pecados también son pecados, por supuesto, pero muchas veces no se mencionan los otros pecados que cometemos con frecuencia. Porque estar preocupado es decir, Dios, tú no puedes, yo sí puedo resolver esto, yo tengo que resolver esto. Y eso es no descansar en el plan divino. Y cuando tú entiendes la mecánica espiritual y entiendes que todo es parte del cosmos, todo es parte del mundo caído, todo es parte del vivir aquí, entonces comprendes que tienes que aplicar doctrina, descansar y que todo esto que está sucediendo es parte de la adversidad común que vamos a vivir. Pero estresarse, preocuparse, llenarse de ansiedad o de miedo es lo que nosotros podemos controlar. Y sin hablar la cantidad inmensa de efectos positivos que podemos alcanzar al no preocuparnos. Efectos sobre la salud, por ejemplo. Mucho se habla de los efectos espirituales, pero también hay efectos incluso en la salud, cuando podemos descansar. Entonces es una constante práctica de la palabra de Dios, por eso es la percepción, es decir, estudiar la palabra de Dios, metabolización, es decir, el procesamiento espiritual de toda esa información que es emanada de la palabra de Dios, metabolización, el proceso de asimilarlo, inculcación, es decir, la constante repetición, y la aplicación en el momento de la necesidad. Entonces es un proceso hermoso, increíble, y cuando Cristo nos dice, les dejo poder, está refiriéndose a esto. Y también dice, no te pido que los saques del mundo, es decir, nosotros permanecemos aquí, solamente te pido que los cuides de la maldad, es decir, que nosotros podamos enfrentarnos a todas las circunstancias de manera espiritual. Por otro lado, el crecimiento espiritual es relativo. Un creyente madura gradualmente, al igual que un niño se convierte gradualmente en adulto. En el momento en que tú aceptas a Cristo como Salvador, te conviertes en hijo de Dios. Nos lo dice en Gálatas 4 al 7. La palabra griega huios significa un hijo adulto. Este es el círculo superior, tu posición en Cristo. Sin embargo, experiencialmente tú eres llamado brefos, en 1 Pedro 2:2.
Esta palabra griega se refiere a un bebé en el pecho de su madre. Cuando una persona tiene 50 años y él cree en Cristo como Salvador, él es físicamente un adulto, pero espiritualmente es un bebé recién nacido. Si él crece espiritualmente al asimilar y metabolizar doctrina bíblica, él pronto se convertirá en un adolescente espiritual, según nos lo dice en Mateo 4:4. Si él continúa creciendo, eventualmente llegará a ser un cristiano maduro. Este es un segundo concepto del cristianismo experiencial. Nosotros estamos aquí para crecer experiencialmente, para crecer espiritualmente. Tenemos la increíble oportunidad de que en el momento de creer en Cristo somos unos bebés espirituales, pero tenemos, en la medida que seamos positivos, la información para que podamos crecer, para ser fuertes espiritualmente, para ser maduros espiritualmente, para llegar a la máxima cima y dejar este cuerpo con el mayor crecimiento espiritual. Todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de crecer espiritualmente. Solamente depende de nuestra voluntad y es el único atributo que realmente compartimos con Dios, que es el de la soberanía. Es decir, nosotros somos libres de decidir si crecemos o no crecemos espiritualmente, si somos positivos o no a la palabra de Dios. Entonces, hay gente que se debaten sobre con argumentos inteligentes, filosóficos, científicos, y rechazan toda la provisión divina. O hay quienes se decantan más por la parte religiosa y deciden apegarse a una cantidad de normas institucionales o de hombres, que no es más que religión satánica, y lo único que hace es quedarse bebecito espiritual. Y entonces cada domingo van al culto o a la iglesia a encender unas velas o a dejar dinero en un sobre, a cantar canciones, a retorcerse con movimientos compulsivos, y lo único que están demostrando es que son bebés espirituales y no crecen espiritualmente, y se acercan al púlpito a hacer la oración de fe una y otra vez y se quedan enanos espirituales sin estar dispuestos a crecer. Pero eso es la decisión de cada quien. Sin embargo, es lamentable ver cómo muchísimos cristianos no crecen espiritualmente y rechazan la verdadera provisión divina, que es para definitivamente crecer y ser ricos espirituales. Pero entonces tú ves como en el caso del pueblo de Israel, 2 millones de hombres, junto con sus esposas y sus hijos, salieron de Egipto, y solo 2 de ellos llegaron a la tierra prometida. Demuestra la mínima cantidad de personas que son realmente positivas. Entonces, cuando ves que hay 2, 3, 4 personas que estudian la palabra de Dios realmente dispuestos a crecer, tú te das cuenta que 4 son una multitud, 3 son multitud. Entonces, porque de eso se trata. Si de 2 millones llegaron 2, entonces imagínense la cantidad de gente que realmente es negativa. 2, pero claro, toda la generación se renovó en el desierto. Entonces es parte de la oportunidad increíble que tienen todos, pero los poquitos que pueden llegar a la máxima llenura, al máximo crecimiento espiritual. De eso se trata. Entonces, continuando acá, la progresión relativa del crecimiento espiritual está estrechamente relacionada, al estado absoluto de espiritualidad versus carnalidad. Un creyente, ya sea bebé, adolescente o maduro, es espiritual o carnal en cualquier momento, dependiendo si Dios es espiritual, si Dios es el Espíritu Santo o la naturaleza de pecado controla su alma. Aunque un lapso temporal en carnalidad exige la técnica del rebote, no desgasta de inmediato el nivel de crecimiento del creyente. El asunto está en permanecer la mayor cantidad de tiempo lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Que nuestras decisiones sean tomadas con base en la llenura del Espíritu Santo, en la doctrina reciente de nuestra alma. Pero si permaneces mucho tiempo controlado por la carnalidad, llega un momento que te desvías al punto de que comienzas a cometer el pecado que te lleva hasta la muerte. Eso sí sería muerte física. Entonces, continuando con esto, aunque un lapso temporal de carnalidad exige la técnica del rebote, no desgasta de inmediato el nivel de crecimiento del creyente. El creyente se beneficia enormemente llevando cuentas cortas con Dios, al rebotar inmediatamente para restaurar la llenura del Espíritu Santo.
Cuanto más tiempo el creyente esté lleno del Espíritu, mayor su oportunidad de aprender y aplicar doctrina bíblica, y más rápido es su crecimiento espiritual. Ahora, a veces somos torpes y de verdad muy brutos, y a veces permanecemos demasiado tiempo fuera de la llenura del Espíritu Santo, fuera de estudiar la palabra de Dios, fuera de estar controlados y concentrados en la palabra de Dios. Y es un tiempo que es triste darnos cuenta que ¿por qué perdí tanto tiempo de estudiar? ¿Por qué perdí tanto tiempo de estar concentrado en la palabra de Dios, viviendo en la casa de mi Padre? Pero bueno, mientras estemos vivos, mientras respiremos, tenemos la oportunidad de seguir creciendo. En la era de la iglesia nosotros tenemos un mandamiento nuevo que reemplaza la ley mosaica. Sigan siendo llenos del Espíritu. Lo dice en Efesios 5:18, Mateo 22:6 y 40, y Gálatas 5:22 al 23. Obediencia a este nuevo mandato es necesaria para cumplir con el segundo mandamiento básico. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Cuando tú entiendes con exactitud estos dos imperativos, acordémonos que imperativo es una orden, un mandato. Tú estás en el camino de la vida cristiana, pero hasta que tú los entiendas, tu vida cristiana estará frustrada. Muchos cristianos son eternamente salvos, pero no lo saben. Ellos sienten que han hecho algo para perder su salvación. Estos creyentes carnales, que no entienden la seguridad eterna o la persistencia de la naturaleza del pecado en sus vidas, sin embargo, no hay nada que el creyente pueda hacer para perder su salvación. No hay fracaso ni pecado que pueda cancelar la obra de Cristo llevó a cabo en la cruz. Y es muy frecuente ver cristianos que creen que deben hacer la oración de fe todos los fines de semana, que tienen que renovar sus votos, que tienen que volver a creer en Cristo, porque no están entendiendo la mecánica espiritual. No existe pecado alguno que pueda cancelar la salvación, por más avergonzado que te sientas. Y es un peso increíble el que se nos puede quitar de encima cuando entendemos que no existe pecado alguno que pueda cancelar la obra de Cristo en la cruz. Es una barbaridad, es un acto de arrogancia terrible cuando ves a un cristiano que cree que puede anular la obra de Cristo en la cruz. Imagínense el nivel de arrogancia que hay que tener para pensar que si cometiste un pecado X, por más grande que sea, puedes llegar a pensar que puedes anular la salvación, que puedes anular lo que Cristo hizo. Es como decir, Dios Padre estuvo satisfecho con el sacrificio de Cristo en la cruz, pero yo no estoy satisfecho. Cristo pagó todos los pecados menos a este que acabo de cometer. Entonces es un absurdo. Claro, las consecuencias van a venir. La disciplina divina, porque eres hijo, te va a disciplinar. Y si el pecado te lleva a la cárcel, pues así es la disciplina que Dios te puede mandar. Las consecuencias legales van a estar allí. Y si es un pecado que nadie vio, o que nadie se dio cuenta, o que no es un delito que te va a llevar a la cárcel, el solo hecho de sentirte fuera de la casa de tu padre ya es suficiente castigo. La parábola del hijo pródigo es muy interesante, porque el hijo pródigo, o el hijo despilfarrador, para ser más claro, para que se entienda mejor, es justamente eso, un hijo que pide su herencia y se va a revolcar con prostitutas, alcohol y drogas, ¿verdad? Digámoslo así, en Las Vegas, y luego se da cuenta que está viviendo miserablemente cuando podría estar cómodo en la casa de su padre. Y al volver, su padre lo recibe matando el mejor ganado y haciendo la gran fiesta, una parrillada para celebrar que su hijo regresó al lecho familiar. Entonces, en ningún momento Dios nos va a decir, no, ya está, este pecado no te lo perdono. No, eso lo podemos aplicar nosotros en términos humanos. Pero Dios te recibe con los brazos abiertos y dice, ok, continuemos el camino. Eres mi hijo y sigue aquí. Pero nunca deja de ser hijo. Una vez hijo, nunca se deja de ser hijo. Entonces, no se nos olvide eso. La cuestión es, ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Has creído en Cristo por fe sola? Entonces tú eres salvo. Es decir, fe y confianza, o creer en Cristo y en Cristo nada más. Nada de la parafernalia que te quieren
vender en las instituciones. ¿Cómo sabes tú si eres carnal o espiritual? Es decir, has rebotado, entonces tú eres espiritual. Así como la salvación no nos cuesta nada, costó el precio más alto, que fue la muerte de nuestro Señor en la cruz, pero para nosotros es gratis. Así la espiritualidad es totalmente gratis. Tu conciencia de salvación y la llenura del Espíritu Santo proviene por medio de la percepción por fe, es decir, creyendo en el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Entonces no le puedes decir buenas noticias a alguien y decirle, pero tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar esto que tanto placer, porque entonces no es una buena noticia. No se trata de dejar los vicios o la tendencia. Es decir, crees en Cristo y serás salvo. Nada de adornos, nada de otra cosa que no sea el Evangelio, las buenas noticias. Porque si tú le dices a un alcohólico de dejar el alcohol para poder ser salvo, entonces le estás dando una mala noticia, no una buena noticia. Y la estás llenando de la basura moralista y religiosa. La persona dejará el alcohol si la quiere dejar por su propia voluntad, pero Dios no lo deja de amar por eso. Si lo deja o no lo deja, quiero decir. Creyendo en el Evangelio y las doctrinas de la palabra de Dios como es enseñado por el mentor. Dios, el Espíritu Santo, Él es nuestro mentor, el Paracletos. Y recordando que el término Paracletos es el término de cuando el rey Nabucodonosor se iba a la guerra, dejó a su hijo en manos de Paracletos, que era el tutor que iba a representarlo a él como si fuera el mismo rey, el que iba a cuidarlo y enseñarlo, educarlo. Entonces Cristo es el Espíritu Santo es el Paracletos, es nuestro tutor, es nuestro mentor, mientras que Cristo nos encuentra en la tierra. Por eso es tan satánico decirle que a un individuo que defeca y tiene naturaleza de pecado, que ese individuo es el sustituto de Cristo en la tierra, que es el vicario de Cristo. Falso totalmente, satánico, parte de la mentira de Satanás. Entonces, el Paracletos, el Espíritu Santo, es el mentor, el sustituto de Cristo en la tierra, para que nosotros tengamos la oportunidad de tener no solamente la formación espiritual, que es quien realmente hace claro el mensaje, sino que también tengamos a este representante que intermedia con nosotros ante Dios. La palabra dice, e intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, una comunicación perfecta entre Dios Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo, por medio de palabras que nosotros no podemos entender. Entonces es un fenómeno espiritual impresionante, es increíble. Entonces lo que puede ser un individuo en una cama de hospital, en coma, y que Dios Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios Padre y Dios Hijo, para que si nosotros no podemos orar, Él se encarga. Entonces es algo increíble, es impresionante, escapa muchas veces de nuestro entendimiento, algo tan grande como esto, para que vengamos a embasurarlo con términos humanos. Entonces el ámbito del fenómeno espiritual, la realidad, no es lo que tú sientes, ni lo que tú asumes, ni lo que la tradición te ha enseñado, sino la doctrina bíblica que el Espíritu Santo te enseña. Porque por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. Pues su divino poder, es decir, la llenura del Espíritu Santo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, es decir, la vida espiritual. La palabra piedad es eusebeia y es vida espiritual, ¿ok? Eusebeia en griego. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, según nos dice en 2 de Pedro 1:3. Entonces es algo inmensamente más grande que todos nosotros. Es algo increíblemente grande que muchas veces no podemos comprender, que muchas veces está lejos de nuestro alcance. Pero aquí estamos precisamente para que podamos tener un poquitico de capacidad. Y en la medida que vamos avanzando espiritualmente, en la medida que vamos exponiéndonos al estudio y sobre todo en la aplicación y la metabolización de la palabra de Dios, es que podemos ir desarrollando capacidad. Y estamos aquí para desarrollar eso, capacidad para comprender el maravilloso plan de Dios. Y puedes estar en las peores circunstancias y puedes estar en la mayor adversidad y aún así estar concentrados en el plan divino. Y entender que cada circunstancia que se nos presenta es una oportunidad para aplicar doctrina y no llenarte de miedo y de angustia. Y es interesante porque en la medida que vas creciendo espiritualmente, la doctrina fluye de manera natural,
fluye sin esfuerzo y la aplicas de manera natural. Y es allí donde tenemos que tener ese músculo espiritual para que salga la doctrina inmediatamente y poder aplicarla sin tener ningún tipo de angustia. Y puedes estar tirado en la autopista sin vehículo porque se te accidentó y aún así estar concentrado con Dios, riéndote porque sabes que todo esto ya estaba previsto por Dios desde la eternidad pasada y que todo está bajo su control. Y cada situación es una oportunidad maravillosa de poder aplicar su palabra, de poder aplicar sus recursos, porque no somos fuertes por nuestros recursos, por nuestra capacidad intelectual, por nuestra inteligencia, por el dinero que tenemos en el banco y podemos reposar en que sabemos que vamos a pagar aquí y allá. No, no, sino que estás descansando en un Dios increíblemente poderoso. Les dejo poder y ese poder está justamente basado en el descanso, en las provisiones divinas. Y la mayor riqueza y la mayor fortuna que podemos tener es justamente descansar en su palabra. Y Dios puede mandarte un cheque con todos los millones de dólares, pero no es esa la riqueza y la prosperidad que estamos buscando. Estamos buscando la prosperidad que no se tiene en ninguna cuenta bancaria, que no se deposita en ningún metal precioso, y es mayor riqueza que todo el oro y la plata que existe en el mundo o en el universo. Estamos hablando de la riqueza espiritual, esa que te hace descansar día a día, aunque estés tirado en una cama de hospital, con sondas, con respirador y a punto de morir. Porque sabes que Dios tiene un plan perfecto. Y si sabes y te está diciendo que ya te van a desconectar del respirador artificial, es porque unos segundos después estarás cara a cara con tu Creador. Cuando yo cuando yo entendí por primera vez que en Juan 1.1 me estaba diciendo que Cristo no es un profeta como lo ven los judíos, no es un maestro como lo ven los judíos, no es un pastor, no es un profesor, no es un maestro ascendido, dicen algunas sectas, que es un maestro ascendido. No, él no es ningún maestro ascendido, porque él no requirió que nadie lo ascendiera. Él creció espiritualmente en su humanidad, pero él nadie tuvo que ascenderlo. Él es Dios hecho hombre. Y cuando dice en Juan 1, versículo 1, y en el principio, se está refiriendo a un principio no de la creación del mundo, no de la creación del universo. Está hablando de un principio, un pasado eterno, un principio que nosotros no tenemos capacidad para entender. Entonces, en el principio era el verbo, dice en Juan. Pero esa es la traducción que no es suficientemente específica. En el principio, que no era un principio, sería una traducción un poquito más entendible para nosotros. Es decir, en la eternidad pasada, que sería una traducción levemente un poquito más clara para entender, pero se está refiriendo a la eternidad, en un momento de la eternidad en el que nosotros no existíamos, el planeta y el universo no existían, pero era el verbo que es la palabra griega logos, y logos significa la manifestación, la palabra, la manifestación del pensamiento de Dios. En el principio era el logos, y el logos era Dios, el logo estaba cara a cara con Dios. Cuando entendemos esto y que Cristo es el creador del universo y el que mantiene en este instante todo el universo funcionando, y que Él es el creador de todo, y que Dios Padre es el diseñador del plan, Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica, entonces entiende el inmenso, el infinito, un poquitico podemos entender, mejor dicho, el infinito proyecto y plan de Dios. Entonces nosotros podemos descansar en ese Dios que es más rico que el Padre más millonario del mundo. Y si nosotros tenemos la capacidad de poder descansar en nuestros recursos y en el dinero que tenemos en la cuenta bancaria y en el sistema de salud público o privado que podemos pagarnos, o en nuestro padre millonario que si se nos daña el coche nos compra uno nuevo, imagínense lo que podríamos descansar si confiamos en el plan perfecto de Dios y en un Padre que es infinitamente poderoso. Entonces, de eso se trata la vida espiritual. Ese es el trabajo que tenemos como hijos de Dios, confiar y descansar en su plan. Y con esto terminamos el tema de Dios Espíritu Santo y la naturaleza del pecado.
Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este maravilloso privilegio que nos das de poder de estudiar tu infinito plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje al fin de que podamos metabolizarlo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.